Muy buenos días. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean bienvenidos a este seminario, justamente para poder conversar acerca de las soluciones de Unify y cómo es poder escoger equipamiento Wi-Fi, cuántos APs utilizar, cómo estimar un pequeño diseño. Vamos a revisar durante este seminario directamente algunos aspectos de la solución. Entonces, antes de poder empezar, deseo confirmar de que todos ya están viendo la pantalla, tenemos audio para poder dar inicio. Igualmente, la presentación y material lo vamos a compartir. Es más, voy aprovechando mientras algunos usuarios todavía se están conectando y les voy a enviar el link de la presentación que vamos a tener el día. Ahí en el chat lo deben tener para que en el caso pues de que lo quieran descargar mientras estamos haciendo el seminario, lo puedan descargar. Igualmente se los voy a enviar a esos correos que están registrados para que lo puedan tener, ¿no? La idea es compartir información para que ustedes tengan herramientas comerciales, técnicas también al mismo tiempo, para que puedan ofrecer directamente soluciones de conectividad a sus usuarios, canales, etcétera. Perfecto, tenemos un grupo bastante grande de usuarios distribuidos en toda la región, así que vamos a ir empezando. Si tuvieran alguna pregunta o consulta, la pueden formular directamente en el chat. Justamente acabo viendo algunas confirmaciones y digamos, detalle lo vamos a revisar durante el seminario, ¿no? Entonces vamos empezando para ganar tiempo y tener un poco más de momentos para respuestas o preguntas que ustedes quieran hacer, ¿no? Bueno, vamos a tener una agenda que es primero revisar cuáles son las ofertas de radios. Los radios, en realidad, los access points, o decir, los equipos Wi-Fi o los radios de acceso Wi-Fi, los clasificamos en tres categorías: indoor, outdoor o waterproof, que esto significa que son equipamientos preparados para lo que viene a ser la parte justamente de exteriores algunos. Vamos a explicar en un momento las diferencias. Patrón de irradiación. Esto tiene que ver mucho en cuanto a la tecnología de los APs, en cuanto a cómo funciona la emisión de la señal, que es una pregunta muy frecuente. Luego, pues nos preguntan siempre la cobertura en metros. Eso es algo bastante relativo. Vamos a explicar el por qué. Sin embargo, también voy a complementar con un poco más de información acerca de cuál es el equipo que más cobertura tiene y proporcionalmente cómo la cobertura puede variar en los diversos equipos y qué factores son los que afectan ello, ¿no? Porque, digamos, si lo cambiamos a la P de ubicación, la cobertura no es exactamente igual. Hay varios factores que pueden afectar. Densidad de concurrencia. Concurrencia me refiero a cantidad de dispositivos simultáneos que generan tráfico en los APs. Eso también es algo, digamos, que se conversa bastante. Muchos usuarios dicen cuál es la cantidad máxima de usuarios o dispositivos que se conectan, pero la concurrencia significa usuarios generando tráfico simultáneamente, perdón, dispositivos generando tráfico simultáneamente. Esto hay que también medirlo, ¿no? ¿Cuál es el AP más apropiado por alguna vertical de negocios? Cantidad de APs, ubicaciones. Y tengo un par de, digamos, planos para hacer unas simulaciones rápidas, hotel, oficina, para poder explicar. Y vamos a hablar de la alimentación por PoE, que también no es un caso muy frecuente porque también tendremos que tener proyectos muy grandes como para cometer errores, pero hay que tener en cuenta que los switches PoE no tienen potencia ilimitada, siempre la potencia es definida, así que cuando usamos access points grandes sobre todo hay que tener mucho cuidado con ello. Los access points pequeños usualmente nunca hay inconvenientes, nadie hace el cálculo, pero siempre funciona bastante bien, pero con APs grandes hay que revisar algunas consideraciones. Entonces, vamos a ir avanzando para, digamos, aclarar cualquier duda que podamos ir avanzando, ¿no? Entonces tenemos acá los APs. Primero, como les decía, los APs se clasifican en indoor, outdoor y waterproof. Esa es la clasificación que Ubiquiti usa para poder manejar los diversos APs, que significan de manera bastante sencilla. Los equipos de interiores específicamente no soportan maltrato de polvo, por así decirlo, condiciones de polvo. Efectivamente, los equipos tienen que estar implementados en oficina, bajo techo y en ambientes cerrados, ¿no? Obviamente no soportan agua y son muy recomendados para el tema de oficinas. Hay unos equipos que en la parte de Wi-Fi le llamamos outdoor. Los equipos outdoor no soportan agua, soportan polvo, tienen sistemas de protección en el cual evita que el polvo se pueda apoyar sobre los componentes electrónicos del mismo AP y eso evidentemente le permite pues una durabilidad mayor. Los equipos outdoor específicamente no tienen ranuras de ventilación
Ya el equipo está preparado para operar en estas condiciones, un poco de calor, por ejemplo, sin ningún inconveniente, y de esa manera poder generar la conectividad directamente, ¿no? Los equipos outdoor no deben estar expuestos en lugares abiertos, me refiero, bueno, puede estar en lugares abiertos, pero no expuestos a la lluvia o humedad en condensación. Por ejemplo, cámaras frigoríficas no se pueden hacer, etcétera. Ahora, hay modelos que sí son waterproof. Eh, No sé si no sé si pueden ver la pantalla que dice Indoor Outdoor Waterproof, porque tengo algunos usuarios, un usuario acá que me comenta que tiene problemas, que como la pantalla está congelada, me comentan en qué slide estamos. Estamos en el que dice Indoor Outdoor y Waterproof. Sí, sí, perfecto. Bueno, parece que hay un usuario que tiene un problema en su conexión, pero el resto sí me está escuchando, me está viendo correctamente. Ok, los equipos waterproof están preparados para soportar polvo y agua directamente. Son equipos completamente exteriores, no son sumergibles en agua, hay que aclararlo, pero soportan lluvia con inclinación inclusive de 60 grados prácticamente. Entonces, lluvia torrencial sin ningún problema y los equipos están preparados para exteriores. En un momento vamos a ver cuáles son los modelos que tenemos directamente. A nivel de los equipos de interiores, por ejemplo, que se trabajan directamente en la parte de oficinas o proyectos, los modelos más usados, por ejemplo, son el AC-Lite, ACLR comercialmente. Luego vamos a hablar cómo son las diferencias de cada uno a nivel de usuarios, capacidad, etcétera. Pero acá podemos ver fácilmente algunos modelos que están identificados acerca de indoor y hay un modelo, por ejemplo, el outdoor. Modelos outdoor, que significa soporta polvo, quiero aclararlo porque mucha gente siempre me consulta, especialmente el modelo AC Pro, los UAP, ACEA, SHD y HD y el XG, tienen, digamos, unos protectores en la parte de los conectores LAN, una pequeña chaqueta, que les permite específicamente poder protegerlos directamente de la presencia de polvo, poder protegerlos de la presencia, digamos, de partículas que podrían afectar un poco la durabilidad del producto, ¿no? Entonces, todos estos modelos son para oficinas en generalmente o proyectos bajo techo para poder trabajar la parte de comunicaciones. También hay modelos que están diseñados para exteriores. Los de exteriores que acabemos son preparados ya para waterproof. El único modelo IP68, significa que prácticamente es sumergible, es los equipos de estadio o de conciertos, que son los UWXG. Entonces, estos access points últimos dos vienen color negro, color blanco. Específicamente, sí son access points por el costo que tienen un sistema de protección mayor en la parte contra la humedad, contra el agua. Eh, pero digamos, nadie va a sumergir al equipo en agua, pero igual los equipos tienen cierta protección extra, ¿no? En el caso de los UAP ACM, UAP ACM Pro que vemos en pantalla, son access points que funcionan en el exterior, también en interiores y obviamente están preparados para soportar lluvia sin ningún inconveniente directamente para poder trabajar. Ahora, los access points de interiores, entrando un poco más en profundidad. Los AP interiores vienen en dos versiones circulares y versiones cuadradas. ¿Cómo les llamamos? A las versiones cuadradas les llamamos in-wall y a las versiones circulares simplemente le llamamos el nombre tradicional, los UAP. Los UAP, que son circulares, están diseñados principalmente para ir en el techo. Específicamente, si lo ponemos en la pared, en el mismo ambiente, digamos que si en una oficina lo ponemos en el techo, en la pared, casi no se nota la diferencia. Pero al momento que nosotros ponemos el AP de manera del que modelo de techo en la pared, el patrón de irradiación cambia para las oficinas que estén, digamos, en extrema proximidad. Entonces, lo más importante es que nosotros identifiquemos cuál es la necesidad. Por eso es que desarrollamos una AP para pared, porque tenemos muchos clientes instalando los access point en la pared. Entonces, los modelos in-wall tienen un sistema de patrón de irradiación mucho más eficiente estando instalados directamente en la pared. Ahora, sin embargo, por ahí he visto unos casos graciosos de los clientes ponen los in-wall en el techo. No están diseñados usualmente para ser instalados en el techo, pero sí en la parte de pared. Los in-wall tienen ciertas ventajas que luego voy a explicar. Tienen puertos de red adicionales, como si fueran un access point y al mismo tiempo un switch para poder, digamos, continuar con la comunicación. Podríamos decir que los in-wall
o los modelos de pared reemplazan el faceplate de comunicaciones, pero te dejan 2 puertos de red o 4 puertos de red según el modelo en la parte inferior para poder mantener, digamos, los puertos físicos que usualmente un faceplate brinda para el servicio de conectividad, ¿no? Entonces, es importante la ubicación, sí, afecta, ligeramente afecta, no significa un cambio muy radical, pero la recomendación para tener una mejor productividad está directamente en comprender cómo los patrones de irradiación funcionan directamente en los equipos, ¿no? En el caso de los modelos de exteriores, los patrones de irradiación en el modelo, los modelos que vemos acá, por ejemplo, el UAP-ACM Pro es OVNI, es cobertura 360. Este equipo básico, el M UAP-ACM, es cobertura 360, pero se le puede agregar una sectorial, entonces cobertura sectorizada, y el modelo de estadios es cobertura netamente sectorizada. Nosotros tenemos justamente patrones de irradiación como el que estoy poniendo acá en pantalla y voy a explicar un poco para que ustedes puedan comprender cómo funciona o cómo poder interpretar estas gráficas que vamos teniendo, ¿no? En este caso es del UAPAC Pro, es uno de los access points más utilizados y acá podemos ver que estando de forma, digamos, en el techo, está como boca abajo, ahí lo podemos observar. Vamos a focalizarnos primero en esta gráfica. Podemos ver que su patrón de irradiación mayor de energía es directamente en la dirección que el equipo como estuviera apuntando, ¿no? Y prácticamente ahí en unos 60 grados es donde tiene mayor cantidad de fuerza. Evidentemente, pues conforme va yendo hacia atrás hay menor cantidad de energía. Ahora, muchos usuarios dicen, pero la energía tendría que ir hacia atrás completamente. Cuando está en una pared, sí, pero cuando está en un techo, difícilmente la energía suba al siguiente piso. ¿Por qué? Porque los techos están compuestos de concreto, acero, ladrillos y bueno, usualmente son bastante gruesos a nivel de materiales de construcción. Entonces, por eso es que siempre se recomienda un Wi-Fi por nivel o Wi-Fi por piso o access point por piso, porque eso permite una mejor cobertura inalámbrica. Es muy difícil que el buena señal inalámbrica pueda ir de un piso a otro. Especialmente conforme el modelo de AP es más profesional, este patrón de irradiación es justamente más focalizado hacia la zona de cobertura que se desea. ¿Por qué esta gráfica es tan amplia? Porque hay 3 patrones. Esta es la gráfica de 5 GHz, que es la frecuencia que más sufre, digamos, con obstáculos. Ahí está 5.2, 5.5, 5.8. Según el rango, inclusive de 5 GHz, el patrón de irradiación cambia, ¿no? La gráfica de la izquierda es muy similar, simplemente que el AP lo estamos girando en la misma posición, 90 grados, para ver cómo varía su patrón. Es muy, muy similar, ¿no? Y acá podemos ver justamente el patrón de apertura horizontal para ver si la energía se distribuye uniformemente. Y ahí podemos observar que sí, con bastante facilidad la energía se distribuye casi en todas direcciones, ¿no? Y el mapa de calor, efectivamente, que el access point podría generar en la parte de comunicaciones. Entonces, este es un access point que tiende a cubrir cobertura 360, efectivamente, estando en el techo, genera una muy buena irradiación y se recomienda los access points circulares ponerlo al centro del ambiente donde queremos tener cobertura Wi-Fi. Eso maximiza justamente la experiencia de conectividad de todos los usuarios que están debajo de la P, en un ángulo inclusive prácticamente de 120 grados, prácticamente todos los usuarios que están en ese ángulo de 120 grados van a tener niveles de señal bastante altos, por lo tanto la tasa de éxito de comunicación va a ser bastante buena. Entonces, es importante comprenderlo eso porque según conforme las antenas o la ganancia de antenas o el tipo de antena cambia, a pesar de que son los modelos circulares, específicamente el ángulo de irradiación puede ser un poco diferente. Entonces, vamos a explicar un poco cómo funciona, por ejemplo, este modelo in-wall, que es el modelo de pared. Ahí podemos observar que el equipo tiene un patrón diferente, tiene un ángulo mucho más abierto en el nivel de intensidad de señal. La cobertura de la P está diseñada para una cobertura más cercana, eso sí es verdad. Efectivamente, los APs y paredes están diseñados para trabajar un nuevo concepto Wi-Fi que es Access Point por ambiente físico. Por ejemplo, imaginemos que una oficina está dividida en 4 áreas, 4 zonas. Efectivamente, este AP está pensado en trabajar una AP por zona. Los Access Point in Wall no están muy diseñados para tratar de cubrir más zonas que la misma área donde están instalados. Si me preguntan el por qué, es que efectivamente ese concepto de tener antenas un poco más pequeñas les permite reducir la absorción de interferencias y con ello poder continuar con mayor cantidad de rendimiento. Muchos usuarios siempre preguntan, y por acá ya veo algunas consultas acerca de cuál es el access point que cubre más. Eso en realidad es perjudicial y lo explico de manera bastante sencilla.
Los access points pueden intentar cubrir más utilizando antenas de mayor ganancia o mayores cantidades de potencia, pero conforme tú cubres más, también la señal es bidireccional, es ida y vuelta. Entonces automáticamente recibes mayor cantidad de interferencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Llegas más lejos, tal vez, pero efectivamente tu capacidad de producción es menor porque absorbes mayor cantidad de ruido de contaminación de otros APs, inclusive en extrema proximidad, o otros dispositivos Wi-Fi. Entonces, eso es un poco lo que mucha gente ha experimentado. Muchos usuarios me dicen, mi Wi-Fi se ha degradado en el tiempo, mi Wi-Fi ha perdido capacidad en el tiempo. Efectivamente, muchos access points de las generaciones antiguas buscaban tener una cobertura muy amplia, pero el problema es que si no tienes tecnología de mitigación de ruido, beamforming, filtros de ruido, digamos, entre otras arquitecturas que se utilizan dentro de los equipos, evidentemente vas a verte afectado por la capacidad digamos, de desempeño de producción que el mismo equipo tiene. Los modelos in-wall, vamos regresando a ellos, a nivel, digamos, de la vista frontal, tiene una cobertura 360. ¿Eso qué significa? Que irradia con bastante fuerza, digamos, hacia la parte frontal, y específicamente eso es muy bueno, ya que nos va a permitir una cobertura en la misma oficina con muchísima simplicidad. Muchos clientes me han preguntado este access point de pared, ¿a qué altura debería ir? Yo considero que a una altura de 90 centímetros o 1 metro en la oficina estamos bastante bien. Si puede ser un poquito más alto, una altura de 1,20 m, 1,50 m, funcionaría mucho mejor. En la vida real yo ya lo he probado y funciona mucho mejor. Ahora, lo que sí recomiendo es no poner un ropero o no poner una mesa o un obstáculo inmediatamente encima de la P. ¿Por qué? Porque obviamente pues la señal necesita salir y rebotar para poder llegar a los dispositivos. Recuerden que en la tecnología Wi-Fi las comunicaciones inalámbricas se basan mucho en rebotes, pero no podemos hacer muchos rebotes porque eso también degrada la comunicación y obviamente degrada la capacidad. Entonces, si tenemos menor cantidad de rebotes, eso es bueno. Así que una buena, digamos, instalación es no poner un objeto contundente frente al equipo, pero a nivel de patrón de irradiación puede llenar inclusive un ambiente o una oficina de unos 20 por 20 metros, inclusive, no hay problema. Depende mucho de la distribución de obstáculos. Algunos obstáculos podrían afectar más, como los metales, y la cantidad de área de, digamos, distribución podría disminuir directamente. Entonces, vamos explicando acá algunos detalles y ahorita voy a responder algunas preguntas que veo por ahí en cuanto a la cobertura en metros de un access point, que esto es algo que siempre me lo preguntan y creo yo personalmente que, bueno, la respuesta es muy ambigua, pero vamos explicando algunos detalles que la gente ha sentido o ha visto. Primero, cuando trabajaban con sus portátiles, muchos usuarios notaban que conforme se alejan de la P, el nivel de intensidad baja y conforme hay obstáculos, por ejemplo, drywall, que es tabla yeso, en algunos lugares lo conocen, que son materiales un poco más ligeros, afectan la comunicación, pero en una menor proporción que una pared de concreto, por ejemplo. Pero hoy en día muchos usuarios ya tienen teléfonos o smartphones o dispositivos mucho más pequeños que la potencia de transmisión y antenas son también más reducidos, por así decirlo. Entonces, sienten que conforme se alejan de la P, pues el nivel de intensidad baja rápidamente y con pequeños obstáculos ya el dispositivo móvil comienza a sufrir y obviamente obstáculos más densos comienza también a afectarse más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué, digamos, la comunicación se ha degradado conforme los dispositivos se han hecho más pequeños? Para esto hay que explicarlo de manera bastante sencilla, algo que inclusive yo le muestro esta gráfica a algunos usuarios finales que no conocen mucho del Wi-Fi, solamente saben que sirve para Internet. Entonces les explico un poco lo que ha ocurrido, ¿no? La cobertura inalámbrica a nivel de Wi-Fi no se puede definir en metros. Eso es lo primero que nosotros tenemos que aceptar. Si me preguntan el por qué, es que para saber la cobertura en metros necesitamos conocer muchas variables. En realidad, digamos, se habla mucho de casi 18 variables, si no me equivoco, 18 o 20 variables, pero yo considero 6 las más importantes, así algo muy básico, ¿no? Primero, la potencia de la P y la antena de la P, punto uno y 2. Efectivamente, leyendo la hoja técnica de un producto podemos saber cuál es la potencia de la P y cuál es la antena. Sin embargo, los access points no usan nunca toda la potencia. ¿Por qué? Porque toda la potencia degrada la arquitectura de onda, o sea,
la capacidad de datos. Por lo tanto, se usa un poco menos de potencia. Hoy en día, la potencia de los APs no se recomienda que sea más de 20 o 22 dBm. ¿Por qué? Porque si no, la onda se deforma. ¿Y qué ocurre si la onda se deforma? Perdemos capacidad. Interesante. Entonces, ¿cómo compensamos el tema de la menor cantidad de potencia que se usa hoy en día? Pues con antenas más eficientes. Y de cierta manera, como que la cobertura es la misma. Pero ¿qué ha ocurrido en el tiempo? Los dispositivos inalámbricos han perdido capacidad de potencia, como los teléfonos tienen muy poca potencia y han perdido capacidad de antena. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que ocurre? La cobertura para ese tipo de dispositivo cliente disminuye. ¿Por qué? Porque para conocer la cobertura inalámbrica en metros tenemos que saber la potencia del cliente y la antena del cliente o del dispositivo cliente Wi-Fi. Entonces, en la vida real nadie te va preguntando qué tipo de cliente vas a conectar, pero sí es muy importante considerar que si la red es de uso público, por ejemplo, principalmente teléfonos, efectivamente tenemos que esperar dispositivos pobres en calidad de comunicación. Por lo tanto, el access point debería estar en extrema proximidad o con muy buena línea de vista y obviamente pues las coberturas inalámbricas no se van a dar. Conforme también la tecnología avanzó, obviamente la tecnología en 5 hay que tenerla en cuenta, no atraviesa casi obstáculos. Entonces, eso limita mucho las comunicaciones en esa parte. Y obviamente lo que también define mucho la cobertura es la disponibilidad del canal y obstáculos. ¿Qué se refiere a disponibilidad del canal? Que la frecuencia esté libre, que muy pocos usuarios la usen. Imagínense lo siguiente para que lo puedan comprender. Imagínense que están en un auditorio grande, muy grande, pero están solamente dos personas. Si solamente hay dos personas y se intentan comunicar, efectivamente lo pueden hacer porque hay una ausencia de ruido. Inclusive pueden estar a 50 metros y se pueden comunicar. Pero si tú agregas un poco más de personas en el mismo auditorio, un poco, unas dos o tres personas que también conversan entre ellos, te va a molestar porque no te va a permitir comunicarte porque hay presencia de interferencia. Lo mismo ocurre en el Wi-Fi. Wi-Fi utiliza frecuencias libres, como ustedes saben, cualquiera las puede utilizar y prácticamente las frecuencias Wi-Fi también son compartidas con tecnologías como Bluetooth, con, digamos, accesorios de control remoto, etcétera. Entonces, específicamente, si la frecuencia está ocupada, pues la cobertura será menor. Recuerdo un caso de un cliente en un campamento minero donde me dice el access point cubre pues casi 400 metros a línea de vista, digamos, sin obstáculos. O efectivamente, le digo un access point básico, sí, porque no hay presencia de interferencia, no hay obstáculos realmente. Y esa es la gran diferencia con las oficinas en ciudad o las oficinas en edificios que están altamente contaminados. Si tú tienes un access point que intenta cubrir una zona más grande, también absorbe mayor cantidad de interferencia y la disponibilidad del canal baja. ¿Eso qué significa? Que si el canal está más contaminado donde queremos instalar la cobertura disminuye, por supuesto que sí. Y eso es algo que se puede predecir, lamentablemente no, solamente hay que hacer una prueba de campo, prueba de cobertura para poder definir ello, ¿no? Y obviamente pues los obstáculos, si tenemos mayor cantidad de obstáculos, eso va a impactar directamente en los equipos en sí. Bueno, nos preguntan, voy a leer algunas preguntas por acá. Me dicen, sí, ¿es mejor dejar al API en canal automático o ponerlo de manera manual? Yo diría que cuando son un proyecto de pocos access points, digamos 3, 4, 5 access points, digamos hasta 5, yo recomendaría dejarlo en automático inicialmente y solamente cambiarlo a manual si es que los access points ya están reportando algún problema o degradación en la parte de comunicaciones. Obviamente, digamos, una mayor cantidad de access points sí es de preferencia configurarlos de manera manual o utilizar las herramientas de ordenamiento de API de canales, que también el AP, perdón, el controller de Unify combinado con los APs lo soporta, y eso sería, digamos, bastante bueno para toda la parte de comunicaciones. En cuanto a la presentación, se las podemos compartir y no hay ningún problema. En un momento igual les vuelvo a compartir la liga para que lo puedan descargar. Eh, pero ¿qué? A ver, por acá me dice, en un edificio de 5 pisos he colocado dos y uno, dos access points y uno, pero tengo problemas con el 2.4. Mira, no tengo problemas con el 2.4, que es lo que quiere decir, pero efectivamente la red no es tan rápida.
Efectivamente, las frecuencias, como les digo, en 2.4 son muy saturadas. 2.4 solamente dispone de 3 canales, así que es imposible, así sinceramente, imposible alcanzar la capacidad máxima en 2.4. Yo nunca la he podido alcanzar en ningún lugar, solamente en laboratorio. ¿Por qué? Porque prácticamente uno no controla la, digamos, disponibilidad de ese canal. Efectivamente, en oficinas 2.4 siempre va a estar contaminado, eso hay que tenerlo en cuenta. 5 tiene la ventaja de que no atraviesa mucho los obstáculos y eso es ventaja y desventaja. La desventaja es que no cubre lo que queremos, pero la ventaja es que la frecuencia se limpia más rápido. Entonces, la frecuencia al limpiarse la podemos reutilizar o podemos encontrar siempre canales libres en 5 GHz para poder desplegar proyectos de comunicaciones. Entonces, si tenemos nosotros cobertura, pero tenemos interferencia, pues efectivamente es un grave problema que nos va a restar capacidad en la parte de comunicaciones. Me preguntan si podemos poner un access point al costado de un ventilador. En realidad, eh, cualquier campo electromagnético afecta un poco la comunicación de los equipos. De cierta manera, no lo va a afectar mucho, ser bastante sincero, pero hay ciertos equipos electromagnéticos que generan armónicos que irrumpen en la comunicación de algunos equipos Wi-Fi. Digamos que el equipo que más problemas puede causar es el horno microondas. El motivo es que uno de sus armónicos o ecos de frecuencia afecta la comunicación principalmente en 2.4 y parcialmente en 5. Entonces, poner un access point al costado de un horno microondas, al costado del cafetín, pues efectivamente no es muy recomendado, ya que esto podría o causar algunos problemas en la parte de comunicaciones. Me preguntan si hay herramientas para verificar qué canales libres tenemos desde un celular. Sí, en el caso, nosotros tenemos una que se llama Wi-Fi Man. No sé si han usado esta aplicación, es completamente gratuita, pero solamente se puede hacer en teléfonos Android. El motivo es que los dispositivos Android permiten tomar control de la tarjeta Wi-Fi del teléfono para hacer un barrido y más o menos encontrar cuáles son los canales ocupados, en qué proporción y cuáles son los canales libres, ¿no? En el caso de los dispositivos de Apple, no se puede porque Apple no permite que nadie o ninguna aplicación tome control del módulo Wi-Fi, ¿no? Pero sí hay aplicaciones para poder hacer barridos. Nosotros contamos con una que se llama Wi-Fi Man, muy fácil de que ustedes la puedan utilizar, ¿no? Eh, Perfecto, me preguntan sobre la imagen anterior que habíamos visto. Acá hay una pregunta en la cual me consultan por qué, bueno, la hemos explicado, pero creo que no quedó un poco claro. Me dice, ¿por qué los teléfonos, inclusive me dice que son los que están arriba, estando a la misma distancia, tienen menor cantidad de intensidad en las barritas? Efectivamente, porque la comunicación inalámbrica se da por la capacidad de transmisión y la capacidad de recepción. Imagínense, que estos teléfonos son como personas un poco sordas. ¿Por qué? Porque su oído, digamos, es más pequeño, está degradado tecnológicamente. Las laptops tienen una antena, un oído más grande, que es del tamaño del marco de la pantalla, usualmente. Entonces, efectivamente, las laptops, por tener una antena más grande, van a tener una capacidad mejor de amplificación de la señal y por lo tanto van a experimentar mayor cantidad de distancia. Muchos usuarios a veces me preguntan, ¿los equipos tecnológicamente mejoran las antenas para obtener más distancia? La respuesta es no. Los equipos tecnológicamente mejoran sus antenas para obtener más capacidad en la misma distancia que se desean trabajar. Entonces, la tecnología inalámbrica ha ido mejorando mucho para mejorar la tasa de éxito de comunicación en los dispositivos cercanos. Sí, y efectivamente podemos sentirlo como una mejora de cobertura, pero el propósito es, digamos, principalmente trabajar en cercano a la P para obtener mayor cantidad de rendimiento. Eh, Perfecto. Me preguntan si en el caso de el aire acondicionado afecta a los equipos. No, en realidad, y si me preguntan si el Access Point afectaría el motor, no, de ninguna manera. Y me preguntan cómo se llama la herramienta, se llama Wi-Fi Man. Wi-Fi, así como Wi-Fi, Man, como digamos hombre en inglés, ¿no? Wi-Fi Man y la pueden descargar o lo buscan como desarrollador Ubiquiti dentro de cualquiera de las tiendas de apps y lo van a encontrar directamente. Perfecto. Eh, lo voy a escribir el nombre acá, me preguntan para que no haya problemas. Ahí lo estoy enviando a todos para que lo puedan tener, ¿no?
Wi-Fi MAN. Perfecto, estos son unos detalles técnicos de los APs que pongo acá para explicarle un poco cómo están distribuidos la arquitectura de comunicaciones, ¿no? Los access points hoy en día, todos los modelos son doble banda, 2.4 y 5 de forma simultánea. Ya prácticamente los modelos solo 2.4 ya no existen, están descontinuados. Hoy en día se utiliza tecnología Sumimo y Mumimo, que voy a explicar en un momento. Todos estos equipos de generación 2 son tecnología Sumimo y efectivamente pues tienen capacidades de comunicación, digamos, para pequeñas redes, a pesar de que soportan hasta 250 equipos en registro. Luego voy a explicarlo esto con una tabla más detallada cuántos usuarios se recomiendan, ¿no? Esto es como la información técnica que ustedes pueden encontrar en el datasheet de un producto. Si saltamos a equipos de generación 3, comenzamos a entrar en una era MUMIMO que permite, digamos, conexiones simultáneas con diversos usuarios. Esto también lo voy a explicar en un momento más detalladamente, pero la generación 3 son access points que permiten obtener mayor capacidad de caudal de información en la capacidad o la arquitectura de descarga. Eso lo vamos a explicar en un momento. Estos son detalles que yo he tomado del datasheet simplemente, que solamente para mencionarlo, que a pesar de que se puede encontrar ahí, todavía no nos dice mucho. Y eso es un poco lo que yo quiero plasmar en la siguiente tabla que les voy a mostrar en un momento. Esos son los modelos de exteriores donde hay MUMIMO o SUMIMO, dependiendo de la arquitectura que los APs están trabajando o quieren trabajar. Pero vamos a explicarlo más bonito. ¿Qué es MUMIMO y qué es SUMIMO realmente? Y esto tiene que ver mucho con la capacidad de comunicación simultánea de los usuarios. Para hacerlo más sencillo, MUMIMO, que es la nueva arquitectura, llamamos generación 3 en los APs, y SUMIMO generación 2. Y explico del lado izquierdo qué es el problema que tenemos. Hoy en día las comunicaciones inalámbricas principalmente se dan con teléfonos, en la gran mayoría de casos, o laptops, por así decirlo. Los access points han ido mejorando su arquitectura de comunicación. Hoy en día llegan hasta la arquitectura comercial 4x4. Hay algunos modelos 2x2, otros 3x3, otros 4x4. ¿Qué significa este número 4x4? Que el equipo tiene 4 antenas para transmisión, 4 antenas para recepción. Lo que significa que en español cuadruplica la capacidad de ida, cuadruplica la capacidad de vuelta. Perdón, voy a aclararlo. Puede cuadruplicar, puede, no lo hace realmente. ¿Por qué? Porque eso depende mucho de la capacidad de los clientes. Prácticamente casi no hay clientes 4x4. La mayoría, en un 60% o 70%, me animaría a decir que es 1x1. Tiene una sola antenita, costo-beneficio. Algunos teléfonos gama alta tienen dos y laptops gama muy alta tienen tres. Solamente conozco una laptop con 4 antenas, o sea, es muy escaso. Pero ¿qué es lo que ocurre en la vida real? Tu access point, cuando se comunica con teléfonos que tienen una antena, ¿a qué capacidad funciona? Al 25% de la P. Automáticamente, como no puede aprovechar las otras antenas, disminuye a una sola antena y opera al 25%. Evidentemente, las otras antenas tratan de maximizar el éxito de la primera antena en comunicación. Es cierto, ayudan a capturar rebotes, ayudan a maximizar la comunicación en un sentido, pero el hecho real es que la P funciona al 25% de su capacidad. Entonces, este problema se da en las redes de Wi-Fi y mucha gente lo experimenta como, cuando hay pocos usuarios la red es muy rápida, pero cuando hay muchos usuarios la red sufre mucho degradación o mucho degradamiento porque específicamente pues genera un cuello de botella la capacidad de los dispositivos inalámbricos. Entonces la tecnología MUMIMO que funciona en la banda de 5 es importante aclarar y funciona en descarga donde mayormente sea el tráfico, permite que los clientes AC o clientes digamos N puedan, digamos, aprovechar esta arquitectura de descarga simultánea y que el Access Point asigne una antena para cada uno de los clientes. De esa manera puede transmitir y aprovechar las antenas al mismo tiempo. En otras palabras, en el lado derecho, el tiempo de comunicación será de un 25%, mientras que ese tiempo será pues de un 100% perdón, bueno, vamos en tiempos, no, me corrijo. Si lo vamos en tiempos, acá tenemos una unidad de tiempo al lado izquierdo y acá tenemos 4 unidades de tiempo. Mientras acá aprovechamos el 100% de las antenas de la P, acá solamente aprovechamos del lado izquierdo el 25% de las antenas. Entonces, en la vida real, la arquitectura MUMIMO está ayudando muchísimo a mejorar el rendimiento en las redes. Principalmente se recomienda mucho esto para poder obtener mayor capacidad de comunicaciones.
Entonces, a niveles de concurrencia de usuarios o coberturas, también tenemos ciertos indicadores específicos, y acá los pongo en esta tabla para que esté muchísimo más claro. Ahí están los diversos modelos del lado de interiores, todos los de amarillo, y bueno, acá en esta fila, los azules o celestes de la parte de exteriores. Ahí podemos ver cuál es la cantidad máxima de clientes por cada banda en cada uno de los diferentes modelos y cuál es la concurrencia ideal, para qué cantidad de usuarios se recomienda cada uno de ellos. Específicamente acá vamos a ver que algunos están recomendados como para 20 usuarios por banda, como el Lite, el LR. Me dicen, Luis, la hoja técnica dice 250. Sí, ¿puedes llevar 250? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál es el problema? Que se va a volver lento. ¿Por qué? Porque es un access point diseñado para una concurrencia menor de usuarios. Los que estamos en la parte de proyectos de Wi-Fi específicamente lo vamos a notar. ¿Por qué? Si tú analizas, por ejemplo, todos los modelos, vas a notarte que todos tienen capacidades medianamente máximas de usuarios, algunos muy similares. Sin embargo, las cantidades recomendadas de manera simultánea sí varía bastante. Entonces, es importante identificar un poco cuál va a ser el escenario donde queremos trabajar. Algunos clientes me dicen, no, vamos a usar el modelo más básico porque soporta 125 usuarios. Sí, por banda, pero en la vida real se recomienda para 20 para obtener ciertas capacidades de comunicación. Ahora, donde vamos a tener nosotros también algunas diferencias tiene que ver en la cantidad de usuarios simultáneos. Y vamos a ver, por ejemplo, el modelo ACLR. Vamos a hablar de este modelo, que son los equipos más usados. El ACLR, por ejemplo, si hay un solo cliente en 2.4, su capacidad máxima de ese cliente es 90 megas, es 2 por 2. Ahora, si hay 100 clientes, automáticamente la capacidad de los 100 clientes debería bajar más o menos a 15 megas. ¿Por qué? Entre todos. Porque obviamente las descoordinaciones, los problemas, las antenas de los usuarios va a afectar directamente esta capacidad de comunicaciones. Lo mismo ocurre en 5 directamente y es lo que afecta estos equipos de generación 2. Sin embargo, los equipos de generación 3 que ya están preparados para soportar más usuarios, como vemos ahí, también nos permite que cuando en 5 GHz tenemos mayor cantidad de concurrencia de usuarios, ahí lo podemos ver los equipos generación 3, 5 GHz, la capacidad se degrada en 5, pero no tanto como lo que se degradaría, digamos, en la arquitectura que no soporta múltiple transmisión o múltiple usuario en la banda de 5, en MUMIMO. Entonces, los equipos de generación 3 o equipos MUMIMO son los que más que rendimiento podemos obtener nosotros en comunicaciones. Ahora, de todos los equipos, ¿cuál es el modelo de interiores con más cobertura? Es el UAP-XG, que es el modelo más grande, tiene las antenas también de mayor amplificación, la mejor arquitectura de beamforming, entre otras cosas, es el equipo más robusto que tenemos para interiores. Él desarrolla un 100% de cobertura. Y si lo comparo el resto de modelos, ese es el porcentaje de cobertura que pueden obtener. Como lo digo, no se puede decir la cobertura en metros porque eso depende mucho del lugar, pero sí lo puedo comparar uno contra otro en los diferentes esquemas que la red o el proyecto pueda tener. En el caso de exteriores, ¿por qué hay una diferencia tan grande de cobertura? Porque los modelos que, digamos, UAPCM y MPRO son omnidireccionales y el equipo UWE es sectorial. El equipo sectorial llega prácticamente a 400 metros, este en Omni llegaría a 80 y este en Omni llegaría a un radio de 40 metros aproximadamente. Por eso es que lo puse de esa manera para más o menos explicar un poco cómo funciona directamente la información. Obvio, no se preocupen, toda la presentación se las voy a enviar para que la tengan, esto a la mano. Eso solamente quiero comentarlo para que ustedes puedan interpretar lo que yo he plasmado acá directamente para que lo tengan esto como una herramienta. Entonces, esto es un poco el análisis, cómo podemos seleccionar algún access point, por ejemplo. Lo primero, ¿qué tecnología estamos buscando? Bueno, primero, access point de interiores. Ok, tenemos una tabla de exteriores. Luego, ¿qué tecnología buscan? Buscamos una tecnología AC estándar o una tecnología AC Wave 2. Perdón, pasamos la imagen. AC Wave 2 nos permite MUMIMO y MUMIMO es más rendimiento. Evidentemente, los equipos con MUMIMO, todos traen beamforming. Para los que no manejan esta palabra, beamforming es la arquitectura de antenas que permite maximizar la tasa de éxito de comunicación. El beamforming ayuda sobre todo cuando hay muchos equipos 2x2, 1x1 y tienen niveles de señal pobres. La arquitectura beamforming los ayuda, sacrificando un poco el tema de las otras antenas, ayuda a los clientes que están con problemas de comunicación. En otras palabras, el beamforming mejora, digamos, la experiencia en la misma cobertura o insisto, o te da un poco más de cobertura. Entonces hay que tener en cuenta que la idea tecnológica siempre es mejorar
la experiencia en la misma área de cobertura. Como consecuencia, siempre hay más cobertura, pero el propósito principal de la tecnología beamforming es obtener mayor tasa de éxito. Ahora, tenemos ahí Mumio 2x2, 3x3, 4x4. Lo importante es analizar cuántos clientes ideales por banda queremos conectar. Y efectivamente, en base a esa cantidad de usuarios, vamos a ir seleccionando los modelos. Evidentemente, los modelos más altos van a entregar mayor cantidad de throughput, especialmente todos los que son generación 3, inclusive con una menor cantidad de usuarios. Hay mucha mayor cantidad de rendimiento porque específicamente su chipset y la arquitectura de Mumimo se los permite poder trabajar. Entonces hay diferentes modelos a seleccionar en base a ello. Y en la parte de exteriores también tenemos justamente generación 2 o generación 3 en Mumimo para poder desarrollar proyectos de comunicaciones. Y efectivamente hay que recordar una nota importante. Los modelos UAP-ACM y M-Pro son doble banda, pero este estadio es exclusivamente 5. Lamentablemente, en un estadio no es posible tanto generar Wi-Fi en 2.4 por limitación de frecuencia, solamente hay 3 canales y eso limitaría bastante cualquier proyecto de comunicación. Ahora, los access points que nosotros estamos trabajando pueden ir a diferentes proyectos. Wi-Fi públicos, empresas, hoteles, centros comerciales, restaurantes, educación. Pero también recomendamos ciertos modelos específicamente por verticales. Y es un poco justamente como llenamos esta tabla para poder ir explicando. Por ejemplo, si yo quisiera ir a una vertical de educación, los modelos que se recomendarían empezarían en el UAP-A6 Wall, por ejemplo, o el Pro, un 50%, más se recomendarían los modelos generación 3. Si voy a pequeña empresa, no se recomiendan los modelos súper grandes porque no tienen lógica así definitivamente. Y si vamos a conciertos, hay equipamiento que se recomienda para este tipo de arquitectura. Entonces, eso es como una tabla también guía. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que a veces dicen, voy a ir a un hotel, voy a ir a una entidad de salud o una vertical de estas, y yo quisiera llevar algunos access points muy pequeños, tal vez no se recomienda porque no tienen casi aplicaciones de uso dentro de ellos. Usualmente proyectos más grandes necesitan YAPs más grandes, efectivamente. Entonces hay que tener esto en cuenta para no tener problemas en la implementación de los proyectos de comunicaciones. ¿Ok? Pero quiero justamente centrarme en el tiempo que nosotros tenemos pendientes. Igual antes de ello voy a responder acá a unas preguntas. Me preguntan, bueno, una consulta acá. Para una oficina tipo coworking, ¿cuál es el equipo más recomendado? Para coworking, ahí está, vamos a tratar de responderla esta pregunta. Para coworking, para mí yo lo consideraría en equipo tipo ya una empresa corporativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de usuarios va a depender del Wi-Fi. Principalmente los modelos que yo usaría en un coworking o una oficina de densidad de coworking podría ser el UAP-SHD, el SHD o el XG. Yo creo que me orientaría por el HD o SHD, especialmente en las áreas donde los usuarios comparten. Pero si el coworking tendría un auditorio, por ejemplo, o un lugar para preparar centros de convenciones pequeños o reuniones, solamente para esa área podría usar, digamos, un XG. Ahora, si tuviera una área pequeña, digamos, de cobertura dentro del coworking, también podría usar los nanos HD o los in-wall HD, que son walls de pared en nanos de techo. Entonces, es muy importante ahí analizar exactamente. Yo no recomendaría Light ni LR definitivamente porque pueden quedar un poco cortos. Y el in-wall clásico o el AC Pro lo usaría con mucha reserva, a menos que tengamos problemas de presupuesto. Efectivamente, tecnología siempre hay y hay diversas escalas de precios en los productos, pero recuerden que cuando bajamos en el equipo hay detalles que podemos sacrificar. Muchas veces los detalles sacrificados no se notan en una prueba de pocos dispositivos. Cuando sacrificamos el valor de la P o el tamaño de la P, por así decirlo, específicamente vamos a sacrificar su desempeño en concurrencia simultánea de usuarios, mucha concurrencia. Entonces, como que si hacen la prueba con 10 dispositivos no se nota la diferencia, pero si hacen la prueba con 50 o 100 dispositivos, se va a notar muchísimo la diferencia entre un modelo y otro en las mismas arquitecturas. ¿Ok? Me preguntan si los access points se pueden conectar a otras marcas de switches. Por supuesto que sí, en ese sentido no hay ningún problema. Y me dice, ¿por qué ponemos un poco de 20 usuarios recomendados? Me dice, cuando la anterior pestaña decía un poco 30. En realidad, entre 20 y 30 podemos trabajar como recomendados. Creo que eso estaba en la gráfica anterior que habíamos visto para los modelos Lite y LR. Eso es bastante, digamos, el recomendado en esa cantidad.
pero no deberíamos ir mucho más lejos directamente. Me preguntan si los equipos de Air Max como M2 o Loco M2 se pueden integrar a este tipo de soluciones. No, realmente no podemos trabajar ya que, digamos, no podemos hacer un híbrido entre ambas familias. Para el shopping, perdón, patio de comidas, me preguntan. Para el patio de comidas, yo recomendaría modelos como HD o SHD o XG. Habría que identificar cuántos APs podemos poner, cuánta es la cantidad de usuarios en base a los modelos que hemos visto, pero sería entre los modelos grandes por la sobrecobertura que podríamos tener. Bueno, vamos a hablar, me están preguntando por recomendaciones de equipos para algunas verticales. Entonces, yo tengo acá algún planteamiento, unos casos para revisar de manera bastante rápida y pongo dos casos, caso hotel, caso empresa. Primero, en el hotel, cobertura Wi-Fi en habitaciones, qué capacidad se busca por usuario, cuántos dispositivos debe conectar cada usuario, qué experiencia Wi-Fi se busca por usuario, áreas comunes y áreas de eventos, identificar cantidad de usuarios a conectar en cada una de estas áreas y vigencia que se desea para la solución Wi-Fi. En la empresa, las preguntas no son iguales, son diferentes. Estas son preguntas que ustedes deberían hacer a su cliente. La cobertura Wi-Fi será para la red principal o complementaria. En muchas empresas se usa cable como red principal y Wi-Fi como complemento. En otras, el Wi-Fi es la red principal, ¿no? ¿Cuántos usuarios tendrá la red? Obviamente. ¿Cuántos dispositivos tendrá cada usuario? Muy importante. ¿Y cuántos megabits de descarga y de subida se necesitan por usuario? Vigencia que se desea también de la solución tecnológica. ¿Por qué pregunto vigencia? Porque la vigencia va asociada a la tecnología de equipos que vamos a usar. Si usamos generación 2 o usamos generación 3. Generalmente la mayoría de clientes siempre busca o apunta hacia arriba, ¿no? Pero hay que también sincerarlo en cuanto al precio. En este caso, las respuestas del cliente estarían en color rojo. Wi-Fi por habitación para hoteles, sí. Capacidad 5 a 10 megas. ¿Cuántos dispositivos por usuario? 2 a 3 dispositivos. Experiencia que se busca alta. Y efectivamente, pues hay un plano detallado en cuanto a cómo está la zona de eventos, que lo vamos a ver. Y la vigencia tecnológica 5 años a más. Entonces, solamente para revisar esta documentación acá muy rápida. Cuando nos dicen que buscan en habitaciones 5 a 10 megas, prácticamente esto solo es posible con el diseño de AP por habitación. Un AP en el pasadizo no funciona para poder entregar estas capacidades de concurrencia. Funciona solamente en laboratorio. Yo les digo por experiencia. Tú tienes una habitación con una AP en el pasadizo, funcionan estos 5 o 10 megas. Pero este AP está cubriendo 5, 6 o 4 habitaciones. Intenta poner dispositivos en las 4 e intenta que todos alcancen 5. No van a alcanzar. ¿Por qué? El gran problema de las comunicaciones es que a pesar del equipo ser doble banda, 5 GHz no atraviesa paredes. Entonces, automáticamente los equipos van a trabajar en 2.4. Hay cobertura, pero el problema de 2.4 es la capacidad, la saturación y la degradación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues la capacidad en 2.4 va a ser bastante pobre y los usuarios no van a poder experimentar tasas de rendimiento. ¿A qué se refiere? Si 3 o 4 usuarios en esas habitaciones intentan abrir Netflix al mismo tiempo, pues simplemente no les va a cargar, se va a pixelizar, etcétera. Entonces acá podemos usar el diseño de una AP por habitación, que es lo más recomendado, lo cual permite inclusive desarrollar hasta 600 megas con tecnología Wave 2 o generación 3. También se podría usar una AP cada 3 habitaciones, que es un diseño sacrificado en costo, el cual pues permite usar 5 parcialmente de 2.4 como complementario, pero no utilizamos el pasadizo. Ahorita les voy a mostrar cómo sería ese diseño. Y la experiencia por usuario, perdón, dispositivos por usuarios 2 o 3, esto no es un problema porque AP por habitación permite más de 50. Entonces, funcionaría muy bien en una parte hotelera. Si el cliente del hotel busca una experiencia alta del Wi-Fi, el access point por habitación es lo más recomendado para tener la mejor tasa de experiencia del usuario. En otras palabras, tú le dices al usuario, puede sacar su dispositivo, puede conectarlo donde se desea, puede estar en el baño, puede estar en la habitación, puede estar en el balcón, puede estar en la terraza y tendría cobertura. Entonces, si el cliente hotelero dice, o el hotel quiere una tecnología con vigencia de 5 años, eso sugiere mucho usar Wave 2. Ahora, ¿cuál es el nivel de señal ideal para un hotel en Wi-Fi? Menos 65 dB, y esto se puede calcular con patrones de irradiación. Entonces, nosotros a través de nuestro software podemos hacer estas gráficas de patrón de irradiación, donde en esta gráfica que veo tengo yo 12 access points instalados, uno en cada habitación, para generar una cobertura de un nivel de señal de menos 60. Menos 60 es un nivel de señal altísimo en 5 GHz. Esto sería una calidad premium, por ejemplo, completamente premium. Pero
voy a mostrarlo. Si de repente no tenemos tanto dinero, yo podría poner una P y compartirlo con unas habitaciones. E inclusive en 5 GHz se puede compartir a un nivel de señal de -65. Eso es como lo mínimo que se suele trabajar. Y si yo quisiera un modelo bajo costo, podría, digamos, utilizar algunos access points en el pasadizo, pero esto limitaría mucho. Hay mucha zona que no se llega a cubrir, hay muchas esquinas que quedan como huecas de señal, ahí se puede observar. ¿Cómo lo vemos esto, digamos, en la parte de la gráfica? Acá lo tengo en tiempo real. Este es el software de simulación de Ubiquiti, bien implementado dentro del mismo software de operación, donde ustedes pueden agregar sus, digamos, sus planos, luego pueden ir agregando sus APs, tal y cual lo estoy mostrando en este momento. Bueno, pueden agregar más si gustan y pueden ir dibujando las paredes, ¿no? Bueno, vamos a ver una pared que nos falte por acá, no sé, un ladrillo. Y, por ejemplo, ¿dónde nos faltaría? Nos falta acá. Dibujamos una pared más y efectivamente genera un patrón o de repente pues queremos dibujar esta pared acá y generamos una pérdida directamente, ¿no? Obviamente me faltan dibujar muchísimas cosas todavía, pero acá faltó vidrio, por ejemplo, para ver exactamente cómo está. Y ahí vamos cargando, digamos, la gráfica de cómo es el patrón de irradiación. Acá mismo, arriba, vamos haciendo una simulación de cuál es el nivel de señal. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, niveles de señal más altos. Vamos a irnos hasta tal vez -62, por ejemplo, donde serían niveles de muy altos en la parte de comunicaciones. Podemos ver que este diseño funciona. Ahora, si yo retiro, por ejemplo, este AP lo dejo acá y quiero poner uno cada 3 habitaciones, y este también lo borro, me voy a dar cuenta que, por ejemplo, estos APs no cubren a -62, pero si esto fuera -70, por ejemplo, sí podría cubrir, ya que efectivamente vemos que la señal se irradia. ¿Cómo interpretarlo? Es muy sencillo. Vamos a decir que la última línea de cobertura sería esta de acá, por ejemplo, de este AP que está irradiando, es -70 y está con escalas de 1. Esto es -69, -68, así sucesivamente hasta que llega al nivel máximo. Entonces, esta es una gráfica de simulación, está basada en la cobertura en 2, se puede hacer cobertura en 5, bueno, ahí está la cobertura en 5, luego podemos ir filtrando un poco por lo que nosotros vamos buscando. Entonces, estas herramientas lo van a encontrar dentro del software de simulación, para lo cual hay estructuras directamente de mapas que podemos nosotros subir y dibujar las paredes, ¿no? Eh, en este caso me preguntan si los APs estarían conectados cada uno por cable. Sí, la respuesta es directamente sí. ¿Cómo podemos usar este simulador? Bueno, solamente tienen que bajar el software de Unified Network, que está en nuestra página web gratuito. Lo instalan en sus laptops y en vez de tener equipos, lo que hacen es, en la parte de mapas, ustedes seleccionan, bueno, pisos, digamos, de visión, y acá pueden agregar sus imágenes. Yo tengo la parte de eventos, que es el simulador que tengo ahorita, y acá he cargado las coberturas de cada una de las áreas para más o menos tener una visión de cómo trabajaríamos. Ahora, lo importante es este número que está acá arriba, los niveles de señal, y voy a regresar a la presentación para explicarlo. ¿Cómo yo estimo directamente la cobertura? Una muy buena cobertura es -60 de señal. Es lo mejor que se puede obtener en el diseño. Evidentemente, es muy exquisito. Yo diría que generalmente un nivel de señal de -65 que cubra casi todo, estaríamos bastante bien. Y bueno, si es -70, se puede trabajar. Mucha gente me dice, ¿por qué se puede trabajar con niveles bajos en 5? Porque hay escasez de ruido. La única forma de trabajar con niveles de señales bajos es cuando tienes escasez de ruido. En 2.4 el nivel mínimo que se recomienda es -60. ¿Por qué? Porque en 2.4 hay mucha contaminación. Entonces, si no tienes niveles de señal altos, vas a tener problemas de comunicaciones. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en los proyectos. Ahora, detalles para tener en cuenta: en las habitaciones, pues hay que verificar si todos los pisos son iguales, tenemos que hacer el diseño de cobertura en un piso, se recomienda hacer siempre una prueba en un piso para verificar, y el resto es copiar y pegar, ¿no? Zonas de eventos, hay que analizar densidad de áreas, y en áreas comunes, estos son los modelos de equipos según el tipo de área que yo recomendaría para estacionamientos, lobbies, restaurantes, el bar, piscina. Los modelos pueden ser más pequeños, más grandes, pero generalmente en un hotel estándar, estos son los equipos que se recomendaría. Ahora, en la sala de eventos, por ejemplo, lo importante es analizar
cuántos dispositivos vamos a tener conectados posiblemente como máximos en cada una de las zonas. Y ahí tengo, por ejemplo, la cantidad de dispositivos que yo esperaría poder soportar directamente en toda esta distribución. Entonces, una vez que tenemos identificado eso, ya nosotros podemos ir alimentando nuestra gráfica y hacer un diseño ideal. Por ejemplo, este es el diseño ideal. Prácticamente un access point por cada área para soportar de manera simultánea todos los ambientes llenos. Efectivamente, si el hotel me dice, tal vez algún día tengamos todos los ambientes reventando y quiero que la cobertura Wi-Fi sea perfecta, el desempeño perfecto y no tenga problemas de que la gente los esté, digamos, quejando de que no puedo tener conectividad. Ese sería el diseño ideal. Ahí vemos, por ejemplo, prácticamente 13 access points y distribuidos para poder generar la cobertura. Pero todo también un tema de presupuesto. Quiero reducirlo un poco, sacrificar un poco el costo de algunos equipos. Entonces puedo reubicar algunos equipos también para poder obtener, o digamos, otra vista de irradiación. Y ahí puedo ver que casi todo se cubre. Bueno, el software no proyecta rebotes, así que digamos que en algunas zonas es posible que los rebotes ayuden, pero ahí vemos que cubrimos casi todo. Efectivamente, en el tema de eventos no tengo un modelo, yo no recomiendo un modelo bajo costo, porque un modelo bajo costo significaría prácticamente sacrificar el rendimiento global. Pero eso lo vemos acá de manera rápida. Voy a ponerlo en la gráfica. Acá está el de eventos. Entonces, si nosotros comenzamos acá a mover los equipos, de repente este equipo lo pongo acá, el gráfico de patrón cambia, lo podría poner acá, pero los ambientes principales de coberturas van dentro, entonces tal vez podría poner este acá adentro y dejar este en la parte de fuera, tal vez por acá, para que no le hagan tanta sombra a las columnas, por ejemplo, porque ahí las dibujé también, porque es importante tenerlo en cuenta, y vamos viendo cómo el software se puede ir trabajando. De esta manera es bastante sencilla poder predecir o, digamos, acompañar un poco, digamos, el software. Me preguntan qué tan alta es la confiabilidad del software. El software, en realidad, para mí, en mi experiencia, te da una idea global de cómo hacer un diseño. Te permite poder analizar cuántos access points se necesitan aproximadamente. Si nosotros lo dimensionamos el software con niveles de señales altos, efectivamente es bastante confiable. Cuando nosotros lo diseñamos con niveles de señales bajos, efectivamente, hay que tener en cuenta que tenemos que corroborarlo con la vida real. Esa es mi experiencia y la recomendación que yo daría en ese tipo de escenarios, ¿no? El software se llama Unified Network y ustedes lo pueden descargar de nuestra página web sin ningún inconveniente. Ahora, vamos avanzando solamente para explicarlo, porque el tiempo nos va a quedar un poco corto. En la parte de oficinas, específicamente, ¿qué es lo principal o digamos, lo importante analizar? Que muchas veces las oficinas hoy día buscan una red Wi-Fi principal. Wave 2 es lo más importante, o generación 3 como le llamamos, y efectivamente hay que analizar cuántos usuarios van a estar en las oficinas, cuántos dispositivos, cuánto tráfico simultáneo. Muchas veces queremos poco o bastante, y hoy día muchos dicen entre 20 y 100 megas por usuario. Obviamente no es solamente tráfico internet. Recuerden que la comunicación inalámbrica puede ser contra servidores locales, contra impresoras, storage, NAS, etcétera, que pueden tener en la red. Y evidentemente una inversión en tecnología siempre busca ser bastante alta en la parte de comunicaciones. Entonces, en oficinas, un diseño muy ideal es tener access point por área. Esto permite tener una capacidad muy buena de comunicaciones y efectivamente, pues, tener una estabilidad muy grande. El problema es que muchas veces dice el cliente, no, son muchos access points, tenemos que reducirlo por un tema de presupuesto, por un tema de cableado, y efectivamente este sería un diseño súper ideal, pero un diseño bastante aceptable podría ser reducir tecnológicamente la capacidad de los equipos antes que la cantidad de ellos. Ese es un punto también que muchas veces yo converso con un cliente. Algunos clientes me dicen, mira, vamos a usar un equipo más moderno para reducir la cantidad de APs. No exactamente va así. Hay que siempre buscar que uno de los equipos permitan la comunicación con los dispositivos cercanos para que tengan alta capacidad. Por ejemplo, en el diseño anterior yo pondría generación 3 en todas partes. Pero si el cliente me dice, mucho dinero, ok, voy a bajar algunos generación 3 a generación 2 específicamente, que es lo que hago en este diseño, y conservo uno, dos, solamente dos en generación 3. ¿Por qué? Porque uno es para el área principal de usuarios y otra es para la zona de, digamos, de reuniones o auditorio que tienen dentro de la oficina. Ahora, usar un modelo low cost, por ejemplo, como sería este, ok, vamos a reducir la cantidad de APs significativamente,
trataría de ponerlos en los pasadizos. Recuerden que los APs que están distribuidos en los pasadizos se escuchan entre sí y al escucharse entre sí sufren ya de problemas de degradación. Eso es el primer detalle. Y entonces, ahí, por ejemplo, tenemos en conflicto esto, tenemos algunas posibles zonas ciegas, tal vez no ciegas porque faltan calcular los rebotes, pero zonas donde la tasa de rendimiento se va a degradar sí o sí. Eso no hay duda alguna. Entonces, Wi-Fi en los baños ya no va a haber, definitivamente, y específicamente algunas zonas queden mal. Esto igual, como les digo, lo se ve en el mismo software. Creo que por acá hice esta simulación. Creo que tengo por acá oficinas. Y ustedes en ese mismo software podrían agregar los equipos. Bueno, acá no tengo nada, prácticamente ustedes cogerían su lápiz, comenzarían a dibujar las paredes directamente, proyectando los materiales que estas tienen, y ahí dan una vista en 3D y comienzan luego a agregar los access points virtuales, por ejemplo, access points de pared. Entonces, o un access point de techo que podría ser un Pro, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden ir haciendo la proyección, pueden ir buscando la capa, pueden ir haciendo algunos cambios. Por ejemplo, el nivel de señal que buscaríamos sería menos 65. Y conforme ustedes van a ir dibujando los obstáculos, la señal se va a ir ajustando o recalibrando directamente, ¿no? Entonces, acá vamos a ir viendo la parte perimetral, por ejemplo, y ahí estamos viendo que ya la señal no saldría del edificio prácticamente con un nivel de mayor a menos 65 y de esta manera nosotros podemos ir proyectando cómo la cobertura se va a ir dando, ¿no? Entonces, en algunos casos, miren, conforme yo voy dibujando paredes, esto va a ir cambiando muchísimo. Acá lo podemos mover acá. Y esta gráfica les va a permitir a ustedes una simulación más o menos rápida y van a poder ir viendo que si cambian el access point de área, van a ver específicamente cómo cambiaría el patrón de irradiación, ¿no? Entonces, esto es, como digo, una vista rápida de un software para poder hacer estas simulaciones respectivamente. Perfecto. Eh, Vamos a continuar para ir cerrando, porque ya estamos un poco con el tiempo. Y bueno, siempre detalles a revisar en oficinas, zonas de cobertura. Es muy importante analizar todas las zonas que el edificio necesita o el cliente necesita. Está, como yo siempre recomiendo, no está de más preguntarle, en esta bodega, en este almacén, en este lobby, en esta entrada al ascensor, en este pasadizo, ¿quieres Wi-Fi? Porque hay clientes que te dicen, sí, quiero Wi-Fi en todas partes porque yo paso con mi teléfono hablando por Skype y por WhatsApp y no quiero que se corte la señal porque el proveedor de datos 4G, 3G no funciona bien, así que necesitamos un buen Wi-Fi que cubra todo. La cantidad de APs no hay que poner muchos, no hay que poner pocos, hay que poner la cantidad necesaria y hay que tener mucho cuidado con 2.4 en oficinas, mucho cuidado, porque en realidad nunca vas a encontrar un canal 2.4 libre. Eso sí se los puedo asegurar. Es imposible. Yo no, nunca en un proyecto he podido encontrar un canal 2.4 libre. Medianamente libre, sí, pero nunca libre, libre. Así que eso condiciona a reducir muchísimo la distancia o elevar mucho el nivel de señal para tener comunicaciones estables, ¿no? Muchas veces hay que reducir bastante la potencia, eso es muy importante en la parte de oficinas, ya que lo importante es que buscamos es calidad y efectivamente no tanto el tema de rango de cobertura, porque eso se acomoda directamente a los equipos. Ahora, para complementar algo importante en los access points, que es parte de un poco de la presentación, es hablar de la parte de PoE. Efectivamente, los equipos utilizan PoE o Power over Ethernet, energía sobre la red, el cable de cobre, energía eléctrica sobre el cable de cobre, para la parte de comunicaciones. Es muy importante analizar que los equipos pueden tener una pérdida entre 1 a 5% de energía en el mismo cable. Siempre tienen que usar cables de cobre para que no tengan problemas. Cables de aleación ni bañados en cobre no sirven, eso es muy importante aclararlo, ya que puede generar muchísimos problemas en la parte de continuidad eléctrica, ¿no? Los switches PoE siempre se recomiendan trabajar a un 80% de su capacidad para no tener problemas de consumo, eso es algo también que se recomienda, y digamos, o por las pérdidas de cables que van a haber, picos de potencia de incendios de algunos equipos, etcétera. Entonces, siempre cuando ustedes estén desplegando o quieran desplegar un proyecto, bueno, eso lo vamos a poner acá nuevamente para poder hacer unos cálculos. Siempre que ustedes quieran hacer un proyecto, es muy importante poder comprender, poder analizar cuántos equipos quieren usar. Por ejemplo, si yo quiero usar 10 radios AC Pro, donde están los AC Pro, vamos a poner 10 acá, vamos a ver cuántos equipos, cuánto consume, genera un consumo aproximadamente de hasta 100 watts. Es muy probable que cuando ustedes tengan el switch van a ver que el reporte sería 30 watts, 40 watts, 20 watts inclusive podría ser. Los equipos son bastante eficientes cuando no hay
mucho tráfico ni muchos usuarios conectados, pero cuando hay mucha comunicación, el consumo puede subir. Y siempre el diseño tiene que ser basado en este consumo. ¿Qué pasa si tuviera yo 16 Access Points? Pues el consumo va subiendo. Si tuviera, por ejemplo, 18 modelos de los grandes, y especialmente como lo mencioné al principio, cuando hay modelos grandes de APS es cuando cometemos error en el POE. Cuando hay modelos pequeños no pasa nada. Si tuviera 18 Access Points SHD, que son de altísima potencia, miren el consumo, se va prácticamente casi hasta 400 watts. Entonces, hay que tener cuidado con esto, y otra recomendación es con los modelos de pared. Los modelos de pared consumen poca energía, 7-11 watts, pero también pueden consumir 19 o 23. ¿De qué depende esto? De que activemos la salida PoE. Si activamos la salida PoE, eso puede tener un consumo mayor directamente. Los diversos switches de la familia de Unify, hay algunas versiones que no soportan PoE, otras que sí lo soportan, hay que tener en cuenta. Y específicamente ahí podemos visualizar la potencia PoE que cada equipo puede tener y cuál es la potencia recomendada de ocupación. Recuerden que pueden ir más arriba de la potencia recomendada de ocupación, pero siempre se recomienda que el switch esté en una zona con aire acondicionado, circulación de aire, ventilado, etcétera. Como muchas veces no se da esos casos, recomendamos no sobrepasar la potencia recomendada para que el switch no sufra de sobretemperatura, a pesar de que tienen sistemas de enfriamiento, y no sufra de fatiga electrónica en cuanto a los picos de consumo o picos de arranque directamente. Entonces, especialmente si tenemos cortes eléctricos de manera fluida, no se recomienda llevar el equipo más de la potencia recomendada para no tener problemas en las partes de comunicaciones. Acá podemos ver cuál es el consumo de PoE de cada uno de los equipos, bueno, sus amperios, digamos, a nivel de amperaje, si lo quieren tener en cuenta, pero se puede, digamos, trabajar de una manera bastante sencilla. Bueno, vamos a responder algunas preguntas acá mientras vamos pasando algunas imágenes en cuanto a las soluciones, ¿no? Bueno, ustedes tienen un controlador demostrativo, lo voy a dejar esta pantalla un momento ahí, en caso quieran entrar y conocer un controlador. El controlador les permite también ver los mapas, pero no les permite hacer diseños. Para poder hacer simulaciones de cobertura, tienen que descargar el software e instalarlo directamente en su laptop, y con eso van a poder trabajar directamente. Por acá me preguntan, Access Point AX. Bueno, estamos trabajando en ello, vamos a tener sorpresas bastante pronto. Si me preguntan por qué no los hemos lanzado todavía los Access Points AX, la respuesta es muy sencilla. Los clientes AX son muy costosos y todavía AX acaba de recién lanzar su primer borrador, digamos, su primera versión oficial borrador de chipset. Entonces, como que la tecnología, para los que recuerdan, cuando AC entró al mercado, las primeras versiones no eran tan disruptivas en precio, ni tampoco eran tan buenas en rendimiento, porque efectivamente todavía falta estabilizar un poco más los chipsets de las comunicaciones. Entonces, nosotros estamos trabajando en ello, vamos a tener sorpresas bastante pronto, y ya sería equipos AX para el 2020. No hay clientes AX, bueno, y los pocos que hay son realmente muy costosos. Me preguntan si estas soluciones de Wi-Fi podrían soportar cámaras inalámbricas. La respuesta es sí, pero hay que tener en cuenta que las cámaras inalámbricas tienen que conectarse con niveles de señal muy altos. Si me preguntan el por qué, es que no podemos darnos el lujo de retransmisión. Una cámara consume un promedio de 3, 4, 5, 10 megas, dependiendo de la configuración. Entonces sí tienen que ser los niveles de señal altos para no tener inconvenientes. Yo tengo clientes trabajando con 15, 20 cámaras en Wi-Fi y eso funciona perfectamente, pero utilizamos el diseño de Access Point por área, Access Point por oficina. Entonces me dice, prácticamente una AP soporta máximo 2 o 3 cámaras, y de esa manera pues tenemos un rendimiento constante y al mismo tiempo el AP es aprovechado para las comunicaciones de la oficina y no hay problemas. Pero si forzáramos el diseño de Wi-Fi con cámaras, eso podría ser bastante perjudicial, sobre todo cuando los usuarios quieran usar, digamos, el rendimiento en general de la red, ¿no? Eh, Me preguntan si un switch de 48, 750 lo podemos trabajar con cámaras. Por supuesto que sí. En la gráfica podemos ver que los switches tienen muy buenas potencias. Es importante también analizar, como le decía, cuánta es la potencia máxima de las cámaras y tratar de no llevar a más de este consumo lo que las cámaras reportan. Una cosa es lo que indica la hoja técnica y otra cosa es la vida real. Como les digo, los cálculos de potencia de PoE se hacen en base a las hojas técnicas de los productos. Si me preguntan por qué el fabricante siempre pone más potencia de lo que el equipo consume, la respuesta es simple. Al momento del encendido del equipo, usualmente hay una sobrecarga.
dura muy poco, pero cuando tú prendes el switch de golpe y tienes muchas cámaras conectadas, podrías tener un pico de carga. Igual nuestros switches tienen una técnica para encender los puertos diferenciados, del uno al último puerto, demora, si no me equivoco, 3 a 4 segundos en los modelos grandes, en los modelos pequeños de 1 a 2 segundos. Entonces, no los prendes los 48 puertos al mismo tiempo, sino de manera secuencial, por así decirlo, para evitar esa súper sobrecarga, pero igualmente en el switch tiene que estar preparado para poder soportarlo. Así que se pueden conectar. Ahora, si al switch de 48 le podemos conectar 48 cámaras, eso hay que analizarlo, a ver qué tipo de cámaras son, cuánto consume, a ver si específicamente pues eso iría muy de la mano, ¿no? Los inyectores POEs, me dicen, algunos son de 24, no son de 48. Todos los modelos de APs que tenemos hoy en día son de 48, sino que algunos APs soportan también 24, son duales, porque algunos equipos, digamos, algunos switches antiguos, muy antiguos, eran 24. Hoy en día todos los switches POE son 48 o 24, digamos, de manera configuración manual se pueden activar, pero ya todo es 48 prácticamente. Y todos los APs hoy día son 48. APs para exteriores tenemos en la línea de EdgeMax, por acá que me preguntan, hay unos Edge Switch compatibles con PoE, PoE estándar para poder trabajar directamente. Perfecto, me preguntan por la tabla, por la presentación, déjenme ahorita copiarla nuevamente y se las comparto. Y vamos a responder un par de preguntas, ya que el tiempo nos está quedando corto, y con eso iríamos cerrando. Un momento mientras le copio la presentación a todos para que la puedan tener. Estamos acá, lo estoy enviando nuevamente a todos. Ahí está. Igual, ahí la pueden descargar la presentación para que ustedes la puedan tener. Ah, y me hacen una pregunta, muy interesante, y agradezco la pregunta. Me dicen por qué dice PoE, PoE Plus y PoE Plus Plus, ¿cuál es la diferencia? Bueno, muy sencillo. PoE es hasta 15 watts, que es el estándar AF. PoE Plus es el estándar AT, que equivale hasta 25.5 watts o 30 watts, dependiendo de la versión del switch, aunque la mayoría nuestra son 30 watts. Y PoE Plus Plus es PoE hasta 60 watts. Es una arquitectura que solamente se usa en dos modelos. Tenemos dos access point que usan Plus Plus, que es el de estadio y el de súper alta densidad para oficinas. Usan esta arquitectura. Igual los equipos vienen con sus inyectores PoE, sus presentaciones individuales, ¿no? Entonces, es importante aclarar que dependiendo del consumo que puedan tener, por ejemplo, si hablamos de cámaras, las cámaras PTZ son Plus Plus, las cámaras normales pueden ser PoE o PoE Plus, depende mucho de la arquitectura. Este es el nombre comercial que se usa, el nombre técnico es 802.3 AF, AT o BT. Entonces, eso es un poco para explicarlo, pero igual gracias por la pregunta. Y eso es muy interesante. Regresando al tema de hoteles, me dicen, ¿una P por habitación no vamos a saturar el canal? Probablemente sí, si usamos toda la potencia. El concepto de AP por habitación, la potencia es mínimo, es 6 dBm, la potencia más baja. Y de esa manera cubrimos toda la habitación. Usualmente muchos clientes me dicen, tenemos temor a reducir la potencia. Usualmente cuando se comienzan las pruebas de Wi-Fi, la potencia que se usa es la mínima y luego se va incrementando conforme necesitamos más cobertura. Es una recomendación en la cual ustedes pueden trabajar sus diseños y efectivamente pueden, digamos, desarrollar sus proyectos y simulaciones. Me preguntan por PoE a más de 250 metros. No, no soportamos arquitectura, ya que no es una arquitectura certificada. Efectivamente, ya sale fuera del estándar, no se podría certificar y específicamente algunos equipos no se puede garantizar rendimiento. Usualmente, más de 100 metros ya no estaríamos hablando de gigabit, sería, digamos, algo bastante limitado. Perfecto. Bueno, ya iríamos cerrando, nos hemos pasado un poco del tiempo. Voy a también enviarles este video que hemos registrado el día de hoy para que ustedes tengan esta información y tengan este material directamente a la mano. Tenemos unos grupos ahí también en Facebook, bueno, les voy a compartir estos también por el chat en caso quieran sumarse, no hay ningún problema. Tenemos uno para Unify y uno para todo lo que viene a ser en la parte de enlaces. Y estos grupos, la idea es básicamente, si tienen consultas rápidas, algo pequeño, hay una comunidad de usuarios, también si quieren pedir feedback o retroalimentación, lo podemos revisar con bastante rapidez dentro de ello. Yo me conecto un par de veces al día para siempre estar ayudando a todos los usuarios. Entonces, igual, todo el tema de soporte, ya preferentemente lo mandamos por la parte de foro. Ahí es ya donde pueden adjuntar sus imágenes, detalles, consultas más avanzadas,
con archivos de configuración para que ya mi compañero, bueno, no se pudo unir hoy día Ricardo, pero Ricardo es el administrador del foro y él es nuestro jefe de soporte para toda habla hispana. Entonces directamente él ya los puede ayudar con esa parte. Por mi parte, agradecerles enormemente su participación, su asistencia, las preguntas. Hay muchas preguntas que tal vez no he podido responder, pero si tuvieran consultas que quieren que les pueda ayudar, dejo yo mi correo en pantalla, luis.ortega@ui.com o vnt.com, cualquiera de los dos dominios funciona, y les puedo ayudar sin ningún inconveniente con sus consultas, inquietudes, ¿no? Entonces, por mi parte, agradecerles nuevamente su participación, espero que la presentación les haya gustado. Igual, quedo atento también a feedback. Si ustedes quieren una presentación de repente orientado en alguna forma, les agradecería mucho para poder trabajarla y siempre poder ayudarlos a ustedes a conocer un poco más de nuestras soluciones y efectivamente cómo pueden hacer negocio con nuestros proyectos. Bueno, ya los voy dejando, que tengan un excelente día y muchas gracias por haber participado. Hasta luego.